Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga y queremos seguir compartiendo acerca de permanecer en Cristo. Hemos hablado ya antes de la parábola del sembrador, donde Jesús dice de que el sembrador salió a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Y de las 4 terrenos o 4 tipos de personas que reciben la palabra de Dios, pues solo uno permanece, solo uno persevera. Dice, con un buen corazón, una buena actitud, un corazón honesto y sincero, pues llegan a dar fruto al 30, al 60, al 100%. Hemos hablado de que el pueblo de Israel no permaneció en el pacto que hizo Dios con ellos cuando los sacó de Egipto a través de los tiempos, desde Moisés hasta la venida del Señor Jesucristo. Pues era bien obvio de que no habían permanecido en el pacto por muchas ocasiones y por muchos lapsos de tiempo, hasta el punto de ser llevados cautivos a Babilonia en una ocasión. Y el Señor dice, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, no como el que hice con sus padres. Dice que no permanecieron, dice, y cuando no permanecieron yo me desentendí de ellos, y cuando Dios se desentiende de nosotros, pues no nos va bien. Entonces estamos hablando de cómo permanecer en este pacto, y permaneciendo en Cristo es que permanecemos en este pacto que el Señor hizo hace 2000 años en la última cena o la última Pascua, donde dijo, este vino representa mi sangre y este pan representa mi cuerpo que va a ser quebrantado por ustedes. Hemos leído en el libro primer libro de los Corintios, capítulo 11, donde el apóstol San Pablo dice que cómo deben ser las prioridades, la autoridad que debe de tener una persona. Y esto es muy importantísimo, tenemos que entender cuando hay autoridades sobre nosotros, porque en una ocasión vino el centurión aquel en el capítulo 7, 8 del libro del Evangelio de Mateo, a pedirle ayuda al Señor Jesucristo, y el Señor le dijo, mira, pues voy a ir a tu casa para ayudarte y sanar ese enfermo que tienes ahí. Y el centurión le contestó, le dijo, no es necesario. Dice, porque yo soy un hombre bajo autoridad, y cuando yo doy una orden, todos me obedecen. Así tú también, yo sé que tú eres un hombre de autoridad, y que estás bajo autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo decía constantemente que Él no decía ni hacía nada a menos que el Padre se lo indicara. Y eso es muy importantísimo que lo entendamos. ¿Por qué? Porque dice que la cabeza de Cristo es Dios el Padre, pero la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Así que cuando hay ese orden y nos sujetamos nosotros los hombres a Cristo, pues las esposas se van a sujetar, todo el que esté debajo de nosotros se va a sujetar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una autoridad. Aquel que no quiera respetar la autoridad que está sobre él, pues tampoco se van a sujetar a él. Por eso el liderazgo es una cosa importantísima, y hemos dicho que cuando hubo buenos líderes en Israel, pues el pueblo estuvo en bendición y prosperó. Cuando hubo malos líderes, sean sacerdotes o profetas, lo que haya sido, pues al pueblo le fue mal. Lo mismo es hoy en día. Por eso tiene que haber ese orden, y es lo que el apóstol San Pablo entonces en Corinto quiere poner, ese orden que debe de haber desde las autoridades. Ya cuando eso es establecido, les habla de la Santa Cena y les dice de que muchos, por no respetar las autoridades y por la ignorancia, dice de que toman la Santa Cena indebidamente, y que cuando eso pasa, pues uno se incurre en juicio delante de Dios y tiene que ser juzgado así como el mundo. Y por eso pues mucha gente muere prematuramente, incluso porque dice ahí muchos están débiles, muchos están enfermos y muchos hasta duermen ya, dice, por menospreciar esto de la Santa Cena y menospreciar el cuerpo del Señor, que es un acto muy solemne. Lo de la Santa Cena hay que saber discernir, hay que ser honestos, dice el apóstol San Pablo, hay que examinarnos antes de hacer eso y no tomarlo a la ligera. Si hay que confesar pecados, hay que hacerlo. Si hay que perdonar, hay que perdonar. Si hay que arreglar algo, hay que hacerlo, porque Dios está dispuesto a perdonar. Y ya después de que eso es puesto en orden, pues entonces el apóstol sigue avanzando. Y entonces ahora vamos a ver en el capítulo 12, donde él habla de los dones espirituales. Y dice de que así como el cuerpo humano Dios lo formó y puso cada miembro donde Él quiso, los ojos en la cabeza, la nariz, la boca, las manos, los pies en el lugar que están, pues dice que así Dios entendió que así estaba bien, así estaba bueno, que ese era el orden de que debería de haber en el cuerpo físico. Y dice que así tiene que ser en la iglesia que se llama cristiana, la iglesia que dice que conoce a Cristo. Así tiene que haber un orden y no haber división, porque el apóstol en el capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales, lo que está dando a entender de que no puede haber división en la iglesia.
no puede haber sectarismo, no puede haber de que yo soy, no puede haber, como ya hemos mencionado antes, que en Corinto había había clasismo, había discriminación, racismo y todo aquello. Se despreciaban unos a otros. No, eso no debe de existir en la iglesia, porque el Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y cuando hay esas cosas, pues no somos ni sal, ni luz, ni nada. Y escuche una cosa, desde el principio el Señor puso enemistad. Dijo, voy a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Todo aquel que es nacido de Cristo, la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo. Así que todo aquel que ha nacido de nuevo, que conoce a Cristo como Señor y Salvador, debe de ser la simiente de la mujer, la simiente buena, la semilla buena. Pero el Señor dijo, voy a poner enemistad. ¿Por qué? Porque si tiene que haber una diferencia, se tiene que ver una diferencia entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Así que no podemos pretender ser simiente de la serpiente o ser luz, o ser vida o ser verdad, y haciendo las obras de las tinieblas, de la muerte, de la simiente de la serpiente. Tiene que haber una diferencia, porque de otra forma entonces somos juzgados con el mundo, porque este mundo, le guste o no le guste a la gente, estén de acuerdo o no, es de Dios. Dios lo hizo desde el principio y puso sus reglas. El Señor, vea que en este mundo, hablando de leyes naturales, puso la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar y tiene que quedar aquí establecido. Aquí de la tierra no se mueve. Así que esa es la ley de la gravedad. Otras leyes que Dios puso, y nos guste o no, tienen que ser respetadas. La misma ley se hace respetar, ¿verdad? Entonces, este mundo es de Dios, y el que no esté de acuerdo con las leyes que Dios hizo, pues no cabe aquí. Así como en nuestra casa, en su casa de usted, donde quiera que usted viva, en donde sea una casa humilde o lujosa, usted es el que pone las leyes y las reglas en su casa, y las tiene que respetar quien quiera que llegue allí a vivir o a visitar. Pues este mundo es de Dios también, pero nosotros vamos más arriba. Porque el Señor dijo, si la justicia de ustedes no fuera más grande, no superara a la de los escribas y fariseos, a la de la religión de este mundo, entonces no van a entrar al reino. Y por eso entonces nosotros en Cristo tenemos una comisión, un mandamiento mucho más, con mucha más responsabilidad. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo de que haya divisiones y haya desórdenes. ¿Por qué? Porque si permitimos eso, estamos haciendo la gracia de Dios en vano. La hacemos nula, anulamos la gracia de Dios. Y todo lo que hacemos nosotros, la vida que debemos de vivir, es por gracia, por el poder de Dios. Entonces vea lo que el apóstol le dice a estos romanos en el capítulo 11. Voy a leer en el capítulo 11. Entonces Jesús dice, se trata de permanecer en Cristo, porque en Juan 15:1 el Señor empieza a hablar de permanecer en Él como pámpanos en la vid. Y el Señor en esa ocasión, en Juan 15:1, usa aproximadamente una docena de veces en todos esos versos diciendo, tienen que permanecer en mí, permanecer en mí, permanecer en mí. El apóstol San Juan, cuando va y escribe las epístolas de él, en la primera epístola especialmente, usa muchas veces la palabra permanecer, que hay que permanecer en Cristo, que hay que permanecer en su verdad, que hay que permanecer en el amor de Dios, porque escuche, no es nomás de que la gente se aleja de Dios muchas veces. Hay gente que puede, como ahí dice el apóstol en el libro de Corintios capítulo 11, que por no discernir, no respetar el cuerpo de Cristo, que en este caso es la iglesia, porque dice el apóstol allá, San Juan, dice, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, que no vemos, a quien no vemos, si no amamos a los hermanos que tenemos ahí enfrente? Entonces estamos haciendo la gracia de Dios nula. Entonces vea lo que le dice aquí el apóstol a los romanos. Se trata de permanecer en Cristo, permanecer. Y el que no permanece entonces corre el riesgo de esto. Mucha gente. Allá el apóstol San Juan escribe y dice, muchos anticristos han salido de nosotros, dice. Estaban con nosotros, pero no permanecieron con nosotros. No se trata solamente de aquella gente, que mucha gente se aleja de Cristo por el motivo que sea.
sino que pueden llegarse a ser anticristos. Y realmente todos cuando no estamos, vea que el Señor en una ocasión dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no es conmigo, no hay términos medios, no hay zonas neutrales. O están de mi lado o están en contra de mí. Aquí el Señor dice que no hay que yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie. No dice, o están a favor a mi lado o están en contra. Por eso es que muchos, el apóstol cuando escribe allá en su epístola dice, se fueron de nosotros y son anticristos porque no permanecieron con nosotros. Y hoy en día hay mucho de eso. Vea, pero entonces se trata de permanecer en Cristo. En el capítulo 11 del libro de Romanos, vea lo que el apóstol escribe a esta gente. Les dice, desde el capítulo 11 y verso 17, vea lo que dice. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Dice, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por incredulidad, pero tú por la fe te mantienes o permaneces firme. No seas altanero, sino teme. Respeta y agradece, es lo que dice. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, los que no permanecieron. Pero para ti bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Vea la palabra de Dios, la excelente palabra de Dios aquí. Está hablando de aquellos de nosotros los gentiles que no somos judíos. Lo que decimos que ellos no permanecieron en el pacto con Dios. Fueron quitados del olivo, y aquí representa al Señor Jesucristo como un olivo. El olivo que da aceite, porque el aceite es el símbolo del Espíritu Santo de Dios, y por eso dice que ellos, al ser desgajados por su incredulidad, nosotros fuimos injertados por gracia, por la fe. Pero aquí el apóstol da unas advertencias muy claras y contundentes. Dice que nosotros por la fe permanecemos firmes allí, injertados en el olivo, pero que si nosotros no permanecemos fieles, tampoco Dios nos va a perdonar, vamos a ser cortados. Aquí vea que todo es por gracia y por fe, pero si no permanecemos, pues Dios nos va a tratar igual que el pueblo de Israel. Él no nos va a perdonar así como si nosotros fuéramos diferentes o especiales. Dice que de igual forma, si nosotros no permanecemos injertados en el buen olivo, en Cristo, también vamos a ser cortados. Y de igual manera también entonces aquí lanza otras palabras y otras palabras de aliento, digamos, para el pueblo de Israel. Dice, también ellos, si no permanecen en su incredulidad, en su rebelión, y vienen a Cristo, también van a ser injertados de nuevo, aunque ya fueron cortados una vez. Dice, pero Dios es poderoso para volver a injertar de regreso a esa gente en el buen olivo, que eso es lo que va a pasar al final de los tiempos. Pero entonces esto también lo podemos aplicar a mucha gente que se ha alejado de Cristo, que no permanecieron en Cristo, que andan en apostasía, en el mundo, en el pecado. También si Dios les da oportunidad y ellos aprovechan, pueden volver a ser injertados en el buen olivo que es el Señor Jesucristo. Vea, entonces el apóstol ahora va en el capítulo 11, también el capítulo 12 del libro de Corintios, vea, después de que ya habló de la Santa Cena, vea, ahora quiere hablar de los dones espirituales, y esto es lo que les dice. En el capítulo 12, verso 1, vea lo que dice el apóstol. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando eran paganos ustedes, de una manera u otra, eran arrastrados a los ídolos. Vea, entonces aquí el apóstol está diciendo de que no seamos ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Él quiere seguir poniendo orden en esa iglesia de Corinto como en cualquier iglesia cristiana. Que no seamos ignorantes, porque para nosotros
En general, la ignorancia puede ser el defecto más grande que tenemos. Recuerde que Dios le dijo a través del profeta Oseas al pueblo de Israel en una ocasión que no permaneció en el pacto y fueron desechados. Les dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque permanecieron en ignorancia, porque desecharon el conocimiento. Aquel apóstol lo que está diciendo, no sean como el pueblo de Israel que fue ignorante y por eso les fue mal. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales y les empieza a hablar. Pero lo principal que quiere establecer el apóstol ahí cuando habla de los dones espirituales, dice que son como el cuerpo, que así como el ojo necesita el pie, la mano a la boca y así, y forman todo el cuerpo, así la iglesia de Cristo tiene que ser. Y no puede haber divisiones. No puede haber divisiones porque Dios quiere manifestar su gloria, su poder, en beneficio de la iglesia cristiana, de cualquier cristiano y de la gente que nos rodea, porque hay muchísima necesidad. Vean qué tiempo estamos y la gente se jacta de la tecnología que hay. Con todo y eso no hay cura para muchas enfermedades todavía. Y Dios tiene poder y quiere sanar a mucha gente. Entonces vean lo que dice una cosa que aquí el apóstol nos habla muy, muy importante en esto. Cuando habla de los dones espirituales, entonces dice que no debe de haber división. Y entonces en el capítulo 12 y verso 22, vea lo que el apóstol le dice a esta gente. Dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles realmente son los más necesarios. Entonces, en medio de todo esto que les habla de los dones espirituales, les está diciendo, dice, que muchas veces, así como en nuestro cuerpo, muchas veces hay miembros de nuestro cuerpo que los consideramos los más débiles, dice, pero en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, dice, parecen, pero no son. ¿Qué es eso? ¿Por qué dice que parecen? Porque uno los juzga, y uno si no tiene suficiente discernimiento, uno puede juzgar a la iglesia, a la gente que está en la iglesia cristiana, aquel es más débil, porque a veces pensamos que no hace nada, o no habla, o no dice, o no opina, pero pero muchas veces son los más necesarios, los más que ayudan más. ¿Cuáles serán esos miembros? Vea que aquí está diciendo que son los que a veces que ni siquiera se notan, los que menos tomamos en cuenta, los que parecen, no. Vea lo que dice el apóstol en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y verso 16, y con esto terminamos en esta ocasión. Vea lo que dice el capítulo 4 del libro de los Hebreos y en el capítulo 16, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vea lo que dice esta escritura. Por tanto, acerquémonos al trono de la gracia para que hallemos misericordia y gracia para la necesidad en el oportuno momento. ¿A quién se está refiriendo aquí? A todo aquel que realmente sabe lo que esto significa, es entrar al trono de Dios, a la gracia, para recibir ayuda. Porque estos son los miembros, aquellos que menciona el apóstol allá, los que parece que no fueran necesarios, los más débiles, realmente son los más fuertes, porque son los que entran a la presencia de Dios, al lugar santísimo, para recibir de esta rica savia del olivo, el Espíritu Santo, la gracia de Dios, el poder de Dios, para vencer, porque acuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus, contra el imperio de las tinieblas. Esa es nuestra lucha. Estos miembros son los que entienden eso, estos son los que realmente tienen el poder y por qué funcionan muchas iglesias y ministerios cristianos. Son los que tienen la capacidad de recibir un don para que Dios los use. Entre al lugar santísimo, acepte a Cristo como Señor y Salvador, fortalézcase en Cristo y llénese de su Santo Espíritu. Hasta la próxima.